Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me han dejado aquí en YouTube y en el Patreon, siendo la que titula el video sobre cómo Luke y Leia sabían que Rey era la nieta de Palpatine, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y profundo enfoque. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango Sith de los 4 que tengo en Patreon, o claro, aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del cómic fan story de La Sombra del Imperio al servicio de Vader que está en proceso, el cual, claro, se publicará gratuitamente en este canal. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta del día, el aprendiz Sid Manuel desde Patreon nos cuestiona ¿qué rango militar tenía Rey dentro de la Resistencia o cuál obtuvo al final del episodio 9? Pues este cuestionamiento es más fácil de lo que parece. Obviamente tiene su fundamento en la trilogía original o como en estas secuelas, las caras visibles de la rebelión tenían todos rangos militares que fueron asumiendo dentro de su organización cuando fueron muriendo los líderes más viejos. Esto pasó por ejemplo con Leia Organa al igual que Luke que era un comandante, o por ejemplo con Lando y Han Solo que fueron generales. Cabe señalar que estos rangos los obtuvieron si no hasta cuando fallecieron figuras importantes que vimos por ejemplo en Rogue One o la Star Wars original, como pasó con las muertes de Bail Organa, Radus y otros más. En el caso de la Resistencia pasa lo mismo con la muerte de Akbar, Holdo y otros más. Leia por un lado era la general y tras su muerte, Poe se termina quedando a cargo, y así él también nombra como su general a Finn. Sin embargo, Rey es la única del grupo de los protagonistas de la saga de Star Wars que rompe esta regla, ya que ella no tenía ningún rango militar dentro de la Resistencia. Esto a diferencia como sí tenía su maestra Leia Organa. En este caso, Rey siguió un camino mucho más similar a Luke Skywalker por regreso del Jedi, el cual dejó de servir poco a poco militarmente para ser totalmente un Jedi comprometido. Eso mismo hizo Rey desde su viaje en el episodio 7 en Ahch-To hasta los momentos finales de la batalla de Exegol, siguiendo su propio camino Jedi para, claro, ayudar a la Resistencia y con ello también a toda una galaxia. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el Master Autómata MP nos cuestiona si hubo algún droide que usó la fuerza o que era un Jedi o Sith. Y a decir verdad, en Legends tuvimos algunos casos aproximados a esto, como pasó con la historia de R5-D4, también llamado como Skippy el droide Jedi, quien curiosamente tuvo una intervención de la fuerza y por eso le falló el motivador dentro de la historia del Star Wars original para dejarle así su lugar a R2-D2 junto con Luke Skywalker. Esto pues se supone que fue una intervención de la fuerza que hizo el propio droide al visualizar el destino fatal de la galaxia en torno a Darth Vader si él se quedaba con Luke y no R2-D2. Claro, en el canon tenemos otros ejemplos interesantes como Rur, un antiguo Jedi divergente de los Jedi tradicionales que creó una computadora guardando su intelecto para que fuera eterno, llamándola precisamente como Rur Eterno. Sin embargo, esta inteligencia artificial guardada en un cristal se volvería en contra de su creador y se diría también que había sido poseída por un fantasma antiguo. Esta conciencia pues tenía todo el conocimiento de Jedi antiguos dentro de sí y sabía mucho de los Sith antiguos y también podía poseer con sus poderes múltiples cuerpos de droides, todo pues de forma artificial y también por medio de la fuerza. Así que este sería el tipo de cosas extrañas que se podían crear usando la fuerza, el conocimiento de ella y también la tecnología de los droides. Y con esto, muchos años después, gracias a los cómics de Aphra, veríamos que la esencia verde de Rur Eterno se volvería a levantar poseyendo el cuerpo de un droide, tanto así que tomaría un par de sables de luz azules y se enfrentaría al mismísimo Darth Vader, llamándolo en medio de un combate como un falso Sith, algo que prueba parte de su esencia de la fuerza, fruto de esos antiguos Jedi no tradicionalistas que pensaban muy distinto al resto de la antigua Orden Jedi. Es así que nuestra tercera pregunta del día, el Master Santi SC nos cuestiona ¿dónde el primer Jedi mandaloriano se encontró su Kyber negro o cómo se hacen estos cristales negros? Y primero que nada, Masters, debemos saber que un Kyber negro se hace igual que cualquier otro cristal Kyber. Son cristales únicos que tienen resonancia en la fuerza, hechos internamente de tanto materia orgánica como inorgánica, y se formaban durante milenios en ciertos lugares en la galaxia donde normalmente había venas terrestres de kyberita.
el cual era el mineral que más tarde se transformaba en esa forma prismática tan única que tenían los cristales Kyber. Sin embargo, los Kyber dentro del canon son incoloros, Masters. Tienen un color transparente cuando se encontraban en una mina de Kyber, como esas que estaban en el sistema Ilum, donde ancestralmente cosechaban ahí sus cristales Kyber los Jedi. El color pues se obtenía más tarde de acuerdo a la resonancia en la fuerza del usuario en el momento de la elección de su Kyber, esto al entrar en contacto con el cristal. Claro, el 90% de los Kyber eran luminosos de un color azul o verde, y había claro dentro de este porcentaje muchos que habían sido corrompidos para ser de un bello rojo carmesí, y el 10% de los Kyber restantes que había en la galaxia no eran pues de esos colores comunes, sino que eran considerados como colores raros. Entre estos Kyber raros hemos visto algunos como son los amarillos o los morados, o incluso muchos más con tonalidades parecidas al azul o al verde, como lo eran el ciano o el aguamarina. Claro, podría haber muchos otros colores, pero uno de los más raros de todos era el negro. Y claro, el Kyber oscuro del mítico Darksaber de los Mandalorianos era uno de ellos, Masters. De hecho, no se sabe cómo Tar Vizsla, el primer Jedi mandaloriano, lo obtuvo, pero seguramente fue por su personalidad única al seguir estos dos credos de ser un mandaloriano y un Jedi a la vez, lo que dio fruto a ese sable oscuro tan único. Cabe señalar que ese Kyber bien pudiera ser transformado a otro color en un proceso de purificación como lo hizo Ahsoka Tano, o también de corrupción como lo hizo Vader con su sable rojo. Pero nadie nunca ha tocado ese sable oscuro para cambiarlo de color. Por eso, pues, el sable oscuro por milenios ha sido tan apreciado y único. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, también relacionada a la serie del Mandalorian, el Master X Moisés 99 nos cuestiona por qué ni Luke ni Ahsoka Tano sintieron la fuerza del bebé Yoda. Y primero que nada, Masters, tenemos que considerar que los sucesos donde se da la serie del Mandalorian es siempre en los confines lejanos de la galaxia, entre el borde exterior y el espacio salvaje, en numerosos sistemas donde propiamente no había ley. Por eso la serie tiene esa vibra tan western, y por eso vemos mundos tan salvajes y deshabitados ahí como Nevarro, Sorgan o hasta el famosísimo Tatooine, donde hasta ahí seguimos las aventuras de Din Djarin y bebé Yoda, Masters. Ahora hay que tomar en cuenta que Luke quería salir de Tatooine por precisamente ser un lugar donde no pasaba nada, estando alejado del centro de la galaxia. También no nos olvidemos que ahí se escondió Obi-Wan Kenobi, y en el punto de la historia del Mandalorian ya habían pasado 5 años desde la victoria de Luke Skywalker en Endor, y también ya habían pasado 5 años desde que Ahsoka Tano se embarcó con Sabine Wren en la búsqueda de su amigo Ezra Bridger, probablemente hacia el espacio desconocido. Cada uno de estos dos actores pues estaba haciendo su propia búsqueda en la fuerza, muy distinta y muy independiente al bebé Yoda. Esto es muy importante porque el hecho de que por ahora en el canon no hayamos escuchado nada sobre Luke, Ahsoka o bebé Yoda no quiere decir que no se nos tenga algo preparado para el futuro. Después de todo, Jon Favreau supo esconder muy bien al bebé Yoda de cualquier tipo de filtración antes de que se liberara el primer capítulo de esta serie. Y claro, con lo que está haciendo el bebé Yoda con Mando en la serie, además de la búsqueda que tiene Moff Gideon por él, fuera de que se pueda correr la voz por toda la galaxia de que un niño de la especie de Yoda andaba por ahí deteniendo el fuego por medio de la fuerza, o curando personas o hasta estrangulando a algunas otras, esto pues eventualmente podría ocasionar que Luke o hasta Ahsoka se terminaran enterando de que algo así había pasado antes. Creo pues que eventualmente en The Mandalorian y gracias al bebé Yoda tendremos un gran cameo, uno que bien puede ser de Luke Skywalker rejuveneciendo al propio Mark Hamill o incluso trayendo por primera vez a Ahsoka Tano en un live action. Creo pues que la posibilidad ahí está y es muy latente, y será muy interesante si Jon Favreau, Dave Filoni y Lucasfilm la terminan tomando. Ojalá que se termine dando en el futuro inmediato de Star Wars. Eso sin duda sería muy pero muy interesante. Finalmente, en nuestra quinta pregunta que titula el video, el Master Demon Stringer desde aquí en YouTube nos cuestiona cómo Luke y Leia sabían que Rey era en realidad la nieta de Palpatine. Y bueno, este cuestionamiento tiene varias vertientes, Masters, ya que por un lado no nos olvidemos que Sheev Palpatine, el emperador de la galaxia, era por obvias razones una figura pública, y muy probablemente la gente común conocía mucho acerca de su vida, y con mayor razón si él tuvo un hijo en las épocas cercanas después del episodio 3 ya siendo el emperador. Esto lo digo porque el padre de Rey, quien es el hijo en realidad de Palpatine, en el recuerdo de la fuerza que tiene Rey parece de unos 35 años, cuando la niña Rey que
que tenía 6 años, fue abandonada en Jakku. Esto se da de acuerdo a la línea del tiempo oficial de la saga, 17 años después de la primera muerte de Palpatine en el regreso del Jedi. Así que seguramente que el emperador de la galaxia haya tenido un hijo, aunque el propio Palpatine lo haya ocultado, muy probablemente hubiera sido todo un suceso en los primeros años del Imperio, porque por obvias razones sería su heredero, y porque también sería un gran chisme dentro de la galaxia, como esos que se contaban sobre que Palpatine usaba el lado oscuro y que las personas que intentaban hacerle algo misteriosamente morían estranguladas o cosas por el estilo. Así que en este caso, para el punto en que Luke y Leia, ya como rebeldes, derrotaron a Palpatine, es muy posible que supieran, ya sea de forma oficial o por un chisme, que Palpatine sí tuvo un hijo, y que este a su vez más tarde de la muerte de Palpatine haya tenido una hija. Esto por obvias razones, Masters, no se ha confirmado de forma oficial, pero atando varios cabos parece hacer sentido. Sin embargo, hay otros elementos que son cruciales aunado a esto para saber cómo y por qué Luke y Leia supieron hacia el episodio 9 que Rey era la nieta de Palpatine. Por un lado, no nos olvidemos del efusivo abrazo de Leia Organa sobre Rey al final del episodio 7, que parecería no tener sentido. Y después, claro, el enorme susto del maestro Luke Skywalker en el episodio 8 al ver los enormes poderes en la fuerza de Rey cuando le pide que le entrene. Estas dos cosas confirman ciertas sospechas y resonancias en la fuerza de ambos Skywalkers que podían sentir dentro de Rey. Luke asustado porque Rey tuviera esos poderes fruto de un linaje poderoso, y Leia porque ya había visto en sus visiones de la fuerza que quien en el futuro tomase su sable de luz terminaría acabando con su viaje Jedi ligado a la vida de su hijo Ben Solo, como lo vimos en su flashback de por qué dejó su entrenamiento de joven. En este sentido, Leia efectivamente tuvo premoniciones de la fuerza, como Luke las tuvo antes en su entrenamiento, o como también el maestro Yoda nos lo explicó en el episodio 5. Y es posible que con ello sintiera esa resonancia en la fuerza en Rey desde el momento en que la conoció en la base de Dakar, sabiendo pues o sospechando de dónde provenía. Por eso pues actuó como una madre más tarde y como una mentora, tratándola ahí con mucho amor desde el episodio 7, algo que está perfectamente bien reflejado en toda la trilogía en relación a ellas dos, que culmina con sus historias en el episodio 9. Esto claro que podrían ser en un principio de la tercera trilogía simples sospechas que tanto Luke como Leia trataron de formas muy distintas, uno con miedo y la otra con valor, nos contextualiza mucho de lo que podrían estar sintiendo en la fuerza sobre Rey. Sin embargo, creo que la pieza que lo puede cambiar todo para develar el origen de Rey entre los gemelos Skywalkers es precisamente la muerte de Luke Skywalker, ya que al hacerse un fantasma de la fuerza, es muy posible que conociera esta verdad al estar integrado al todo de la fuerza en ese plano más allá de la vida, donde efectivamente él conociera que Rey provenía de la sangre de Palpatine. Así que muy posiblemente Luke, sabiendo esto, se lo comunicó como una voz o como un fantasma de la fuerza a su hermana, y por eso ambos lo sabían. No nos olvidemos tampoco que en el episodio 9, en las escenas de Acto, el propio fantasma de Luke le dice a Rey que su hermana y maestra Leia quería que tuviera su sable, algo que prueba que Luke y Leia se comunicaron de alguna manera desde el más allá, o que incluso pasó cuando uno estaba vivo y el otro muerto, y que así pues ellos dos pudieron pasarse esa pieza vital de conocimiento sobre el origen de Rey. Esa, Masters, a mí me parece la explicación más probable con todo el conocimiento que ahora tenemos, ahora que ha concluido la tercera trilogía de la saga. Pero si también quieres conocer más respuestas a otras grandes preguntas, como esa sobre cómo Rey obtuvo el cristal Kyber para su sable de luz dorado, esa historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, junto con más aventuras que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.